Hola, buenos días. Nuevamente estoy aquí. Soy Enedina Amador Díaz. Es un gusto coincidir. Y si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Suscríbete, dale me gusta. Y algo que les quiero recomendar es que a la hora de estar compartiendo todo mi testimonio y todos los ejemplos que yo ya les di en los videos anteriores, si alguien conecta con una información que en este momento le sacudió o la sintió o la experimentó o incluso hasta si se enojó, esa información significa que es para ti también. Entonces, yo te sugiero que le pongas me gusta al video y que lo escuches cuantas veces te sea posible. Lo puedes poner antes de dormir o al despertar, según el horario en el que tengan más disponibilidad. ¿Para qué? Para que puedas empezar a desbloquear toda esa información que ya tienes en tu memoria celular y puedas empezar con tu sanación. Eso fue lo que yo hice al empezar a escribir toda esta información en mis diarios. Bueno, pues estoy aquí para dar como una síntesis o un resumen de lo que a mí me benefició al estar escribiendo y compartiendo toda esta información que ya se me dio. Miren, en el 2019 recuerdo que venía yo de Guadalajara a Morelia. En ese trayecto yo leí este libro. Se llama Nunca es el final, vidas pasadas, destino presente, de Aler Racco. Entonces yo recuerdo que aquí él da una vida pasada de él, donde él había tenido un aborto. Entonces cuando yo leo ese capítulo me impregnó y lloré. No sabía por qué. Ya después supe qué fue lo que se me desveló después de leer. Algo se sacudió, se limpió y se despolvó, pero luego me lo dieron a conocer. También otro libro que me impactó y que me dejó como muy presente fue El diario de un sanador de Ricardo Perret. Cuando yo lo leo, hay un capítulo de Verónica donde ella explica cómo fue abusada por un hombre, si mal no recuerdo, creo que se llamaba Antonio, y queda ella embarazada de ese acto sexual. Cuando yo leo también, empiezo a sentir toda la emoción, empiezo a llorar y luego se lo comparto a mi hermana y dice que no era para tanto, que ella también había leído el libro. Le dije, pues no sé qué fue lo que pasó, le dije, pero a mí me impresionó, le dije, yo lloré mucho en el capítulo de Verónica, donde posteriormente ella se enamora de esta persona y tiene a su hijo, y su hijo tiene el don de ser un sanador. Bueno, pues ahora sí voy a empezar a relacionar toda la información que en mi memoria celular y en mi recuerdo ancestral se quedó y que en esta encarnación hay una conexión. Y que gracias a esa conexión y al haber compartido y al haber escuchado todos estos audios y videos, le pude dar esa interpretación. Y entonces en un viaje que hice también a Tlaltenango Sánchez Román, que también les compartí ese video, recuerdo que antes de partir, mi abuelita Cuca dijo que ya no iban a hacer mensajes, que iban a hacer respuestas, que unas alegrarán, otras dolerán, otras me iban a gustar, otras no tanto. Y entonces, pues entonces ahí empecé a tener y a prestar más atención, que era la información que se me iba a brindar, porque ya me estaban diciendo que iban a hacer respuestas. Pues las respuestas llegaron, gracias a Dios, y desde aquí es desde donde las comparto. Les voy a compartir que en un sueño a mí me revelan una vida pasada con el papá de mi hijo. Nosotros vivíamos en la India. Y ahí el papá de mi hijo no me quería ver y en esta encarnación tampoco me vio. Pero ¿qué creen? Cuando lo encontré aquí, lo vi, le dije, contigo me quiero casar, y años después me estaba casando con él. Pues a pesar de que las cosas eran totalmente adversas, me aferré, porque dijo mi mamá que soy una aferrada y una machada, y me casé con él porque creo que de alguna manera tenía que sanar lo que en esa vida no pude lograr. Luego también tengo una vida pasada con mi papá, que también les compartí ese video donde
En infinidad de vidas, mi papá y yo habíamos también conectado y que habíamos cambiado diferentes roles. Y en esta encarnación, cuando nosotros nos encontramos, no entendíamos ni yo ni él lo que nos sucedía. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que en esta encarnación yo no me pude acercar a él porque la memoria celular recordaba que en otra vida pues habíamos tenido una relación amorosa. Igual, ya con la conciencia, en esta vida también se me presentó para decirle adiós, adiós, adiós a mi papá y que él vaya a descansar y siga su evolución en el plano espiritual. La otra que tuve vida pasada con mi amiga de Chihuahua, muchas de las veces la he mencionado, pues resulta que esa información me la dieron hasta el 2021. Yo a ella la conocí antes y la conocí en un temazcal, luego coincidimos en un círculo de mujeres y luego ya en el 2021 me dieron en un sueño donde ella y yo éramos primas. Su papá se llamaba Noel y entonces nosotros quisimos ir, era en una aldea donde vivíamos y quisimos nosotros, pues siendo niñas, ir a otra aldea a comprar dulces y resulta que nos perdimos y no pudimos, o sea, no regresamos en esa vida a nuestro hogar y pues tiene que ver una separación en esa vida y que tiene que ver en conexión con esta vida donde cuando yo soy niña a mí me empiezan a dar muchas alergias. Las alergias tienen que ver con separación. Y entonces lo que pasaba en esta encarnación es que cuando mi familia estaba feliz, contenta y alegre, ellos estaban en la cocina y a mí mi mamá me sacaba para afuera. Entonces ahí existía la separación y por eso las alergias. Y luego las alergias se volvieron a presentar ya más intensamente después de los 40 años y ahí ya me estaban hablando pues que yo me iba a separar. Y pues sí, me iba a separar también del papá de mi hijo. Como en la India no lo hice, pues en esta me tocaba para poder sanar y solucionar esa vida que en el pasado no lo logré, pero que en esta, gracias a Dios, sí se logró. Luego me mostraron también en un sueño la vida pasada con una niña donde tenía dolores de cabeza muy fuertes y que yo sé que en mi presente viajé al pasado y pude ver el dolor de esa niña y sé que tuvo graves consecuencias en esa vida porque sus papás no la atendieron y mientras de que el papá estaba preocupado mucho por un hijo y la cama del hijo, de arreglarle eso al hijo, la mamá estaba preocupada por una mascota y un perro y a la niña no la atendieron. Entonces tiene que ver la relación en esta vida cuando yo tuve escenas y acontecimientos que no me gustaron y que llegaron a afectar la presión del nervio óptico. Y me hago consciente y lo comparto para que todo esto que salga a la luz ya quede desenterrado, desempolvado y sea una sanación total para mi mayor bien. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Me fui, lo que tiene que ver con glaucoma, opresión del nervio óptico, al primer evento que yo vi y que no me gustó, pues número uno era la violencia y los abusos en la familia y los gritos que se presentaron. Número dos, ver a mi papá viendo embobado, ensimismado, una situación donde unos vecinos estaban teniendo un encuentro íntimo y mi papá estaba viendo ese acontecimiento. Luego me encuentro una situación viendo al papá de mi hijo ya estando comprometidos, bailando y disfrutando con una prima de él y yo no tuve el coraje, la voluntad ni el valor para cancelar el compromiso. Claro que era porque mucho se tenía que sanar con él, pues es que venía desde la vida pasada en la India. Luego se presentaron situaciones donde lo veía a él embobado viendo piernas de mujeres, cuidando a la vecina de enfrente, cuidándole la casa a la vecina. Y luego ahí fue cuando ya tuve que ir al oftalmólogo porque la presión estaba muy elevada y fue cuando me di cuenta de todos esos acontecimientos que vi y no me gustaron. ¿Por qué? Porque luego se presentó que unas personas piratearon los productos que yo elaboraba en ese momento y resulta que el papá de mi hijo se queda con así con los brazos cruzados y mientras de que no defendía el patrimonio familiar, re bien que cuidaba a la vecina. Y todavía él dice que siempre fue fiel, ¿eh? Bueno, que él, se lo crea él.
Y la otra que también me hice consciente en el video que compartí de Viaje de Tercera D era cuando leí la carta donde uno de mis hermanos aceptaba que le gustaba tener encuentros sexuales con otros hombres y que ahí se activó en mí pues el dolor de violación, que ya se los compartí también lo que sucedió en el anterior video de constelaciones familiares, y donde también les comparto que ahí quedé embarazada y que todo eso yo no lo sabía y a mí se me desempolvó y se me desenterró hasta el 2020. Supe lo de la violación y hasta el 2024 supe que había quedado embarazada y había abortado al bebé de ese encuentro que sucedió. Entonces les digo que sí va relacionado todo lo del pasado con el presente y lo que viví en esta encarnación. Por eso les estoy dando un resumen de todo lo que salió a la luz y que gracias a Dios, yo digo, fue para bien. El otro es la vida pasada con el terrateniente, de también el viaje de tercera D, donde dice que este hombre se aprovechaba de su poder y utilizaba para tener encuentros de placer con mujeres, y ahí él me dice, quiero tener un encuentro contigo, y no nada más conmigo, quería que otro hombre se uniera a la fiesta, y tiene que ver con ese abuso que sucedió con el papá de mi hijo, donde quedó embarazada de él, y sé que también otro hombre estuvo presente. Entonces imagínense cómo el pasado y el presente se unen para poder sanar y desenterrar algo que estuvo oculto y que estuvo bien guardado. Lo que me dijeron mis seres de luz, que cuando un acontecimiento muy traumático sucede en nuestras vidas, lo que sucede es que el aura se fragmenta. ¿Y qué es lo que sucede? El alma se va, porque el alma no puede gestionar. Entonces, como no lo puede gestionar la emoción, prefiere el alma irse, porque de lo contrario la persona moriría. Eso fue lo que me compartieron, y que tiene también que ver la conexión cuando yo llego a esta encarnación y luego me da un programa mi mamá de madre adoptiva, o de tomar el rol de cuidar a la familia, de cuidarla a ella, de atender a mi papá, de atender a mis hermanas, a mis hermanos, que eso yo no lo entendía mucho, porque si mi mamá vivía, yo tenía que estar siempre atendiendo y cuidando a mis hermanas, que de una cirugía, que de un parto, que de una depresión, que de cualquier situación. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Pues no lo entendía, todavía no estudiaba y todavía no sabía todo lo que tiene que ver con constelaciones familiares, con biodescodificaciones, con roles y programas, con proyectos sentidos que se nos dan antes, durante y después de nuestro nacimiento. Pues aquí encontré todas las respuestas, que bendito Dios, me responsabilizo, que desde un amor ingenuo, desde un amor inocente, yo dije que sí, para venir a limpiar el árbol familiar de abusos, incestos y violaciones. Y aparte, el rol de madre adoptiva con una hiperresponsabilidad que mi mamá me dio. Bueno, pues no todo es tristeza ni dolor, también tiene sus lados bonitos y positivos. Cuando me dijeron que armara este rompecabezas, mis seres de luz, al estarlo armando, me dijeron que iban a poner magia en mi vida, que le iban a dar color a mi vida. Arriba están unas hadas y hay unos colores también dorados, y entonces en ese entonces fue en el 2021, y me dijeron que tanto el papá de mi hijo como yo en ese momento pensábamos que teníamos que volver o estar juntos, pero me dijeron que no, que él había aprendido a brillar mucho, que yo también había aprendido a brillar mucho, y que éramos como dos faros de luz, y que por lo tanto cada quien tenía que brillar por separado. Mucha de esa información a él no le gustó, pero bueno, pues como a mí se me brindó, pues la que la tenía que hacer consciente era yo. Por eso durante todo este tiempo yo no quise volver o regresar con él. Y pues sí trajo magia a mi vida. Y otra cosa que tiene que ver con los colores, porque la vida es de colores y al universo le gusta que sonrías. Esa fue una de las informaciones que me dieron mis seres de luz. Es que antes de que mi mamá partiera y que me estaban avisando que ella iba a trascender, yo digo que con lo único que me quiero quedar son con unas brochas para maquillar y pintar. Y cuando hice un viaje a Tlaltenango,
que también les compartí ese video. Lo único que me quise traer de ese lugar eran estas brochas para maquillar y tiene un significado simbólico, es recuperar la adolescencia perdida, que por estar cuidando, atendiendo, resolviendo el hogar y todos los asuntos de la familia, yo perdí esa adolescencia. Entonces ahora, pues a mis 50 y tantos años, la estoy recuperando y por eso cada vez que quiero, yo me maquillo. Hasta para estar en mi casa me maquillo. Recuerdo cuando estuvimos en el 2000, que fue el 2020, que fue cuando estuvo la pandemia, y yo de perdida me maquillaba, me delineaba, me ponía colorete y me ponía también rubor, y lo decía a mi hijo, ¿y eso porque tú lo estás haciendo, mamá? Y le decía, pues no importa si no voy a salir, hijo, quiero estar bien y quiero sentirme bien, y gracias a Dios, no les voy a decir que, uy, sí, todo fue guau, no. Hubo momentos en los que en verdad lloré, en verdad experimenté cada lectura, cada emoción, incluso lo veo cuando veo los videos, el rostro, el semblante, el tono, la voz, porque conecté con la emoción, y uno de los mensajes que me dieron es que honre mi pensar y honre mi sentir. Y otra de las cosas, que no digan nada que no sienta y que tenga cuidado con lo que pienso. ¿Por qué? Porque si yo me quedo enganchada a esa información, de ahí yo no me muevo. Tanto así pasó que cuando me enteré del rol de madre adoptiva y cuando me enteré de que estaba sanando la herida de la mujer, en pleno abril del 2023, yo me quedé sin poder mover. Mas, sin embargo, gracias a las terapias que yo ofrezco y que con la primera que tengo que poner en práctica todo lo aprendido es conmigo misma, es que pude sacar adelante esa situación haciendo un viaje de sanación, que también se los compartí. Bueno, pues es el resumen de todo lo que hasta ahorita en Enedina Amador Díaz, gracias a Dios, ya se sanó. Y lo comparto desde el amor. Y si una persona se puede beneficiar, esa es la intención. Saludos. Besitos, bendiciones, adiós.